27 de enero de 1973, en la Conferencia de París, se firmó el cese al fuego entre los Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam. El mundo se sintió aliviado. Era el fin de la guerra más larga y más impopular de Estados Unidos hasta esa fecha. Lo sorprendente es que los norteamericanos, que habían ganado cada combate y mantenían a sangre y fuego cada posición, al final solo buscaban salir de ella con algo de honor. Habían destruido el 70% de la infraestructura industrial de Vietnam del Norte. Habían provocado la muerte de cuando menos 1.600.000 vietnamitas, para que nos demos una idea. Para matar a un norteamericano había que llenar 2 estadios La Corregidora de cadáveres de vietnamitas. Esa era la proporción, pero abandonaban el escenario de la guerra con la amarga sensación de la derrota. Con el tiempo desarrollarían el síndrome de Vietnam. Con el tiempo desarrollarían el síndrome de Rambo, como también se le llegó a conocer. Harto de la guerra, el pueblo norteamericano sentía ya los efectos de su enorme derrota moral, y posteriormente, cuando los expertos de uno y otro bando debatían sobre la guerra, los norteamericanos decían: nunca perdimos un solo combate. Y los vietnamitas respondían: es verdad, pero le rompimos la voluntad de pelear, hicimos que se fueran de la guerra. Esto nos sugiere una pregunta ineludible: ¿es posible ganar cada combate, cada batalla y al final perder la guerra? La respuesta es sí. En un sentido, esta fue la experiencia de David, quien en un día vio cómo el reino que había engrandecido se desmoronaba, sus amigos lo abandonaban, sus enemigos le injuriaban, sus generales se posicionaban de cara a los nuevos tiempos, mientras que el pueblo era arrastrado a una guerra civil. Pero sobre todas las cosas, el rey vio a su propio hijo Absalón levantándose para amagar su reino y su vida. En toda la larga lista de las pruebas de David, esta fue la joya de la corona, como el día de Icabod. Solo un milagro lo podía salvar, y el milagro sucedió, pero en aquel día David también cambió la victoria en luto. ¿Cómo una victoria tan grande puede convertirse en semejante derrota? Los invito a buscar las respuestas que nos ofrece el texto a estas preguntas en el tema que hemos titulado Cuando se cambia la victoria en luto. Una vez más, para la mayoría de ustedes, hablar de la guerra de Vietnam es hablar de algo histórico, pero los que de alguna manera estuvimos conscientes en alguna etapa de nuestra vida de esta situación, sabíamos que en Estados Unidos la sociedad se había polarizado al punto de llegar al hartazgo. Los héroes de guerra encabezaban las manifestaciones en contra de esa guerra y arrojaban sus medallas, sus condecoraciones. Algunos mutilados reclamaban el fin de la guerra, cosa que llevó a los Estados Unidos a decidir que no podía seguirse adelante. Tiempo después se le preguntó a Ho Chi Minh, el líder de Vietnam, cuánto tiempo hubieran podido soportar ese ritmo en la guerra, y él dijo 20 años más. Y al final Estados Unidos, aunque nunca perdió una batalla, aunque nunca perdió una posición, terminó saliéndose porque ya no quería queso sino salir de la ratonera. Guardando el sentido de proporción, algo similar ocurrió con David el día que Absalón, su hijo, se rebeló en contra de él. Imagínese usted, la nación que había engrandecido se desmoronaba, el ejército se dividía, sus amigos lo abandonaban y sus enemigos le injuriaban, y sobre todas las cosas su hijo se levantaba para buscar su reino y su vida. Era como el día de Icabod, como aquel día en el que el arca del pacto fue capturada por los filisteos. El sacerdote Elí murió y murieron también sus hijos. Y esto, hermanos, nos sorprende porque dice: y aquel día se volvió la victoria en luto. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que le haya sucedido a David? ¿Y cómo es posible que siga sucediendo
en la vida cristiana. Hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en este pasaje. Se cambia la victoria en luto cuando mantenemos la lealtad dividida, en primer lugar. La Biblia describe la vida de fe en términos de una lucha. Nos enseña que esta lucha presupone, además del anhelo a la victoria, el costo de la confrontación y el riesgo potencial de experimentar la sensación de fracaso. No es algo privativo de la vida cristiana, ha ocurrido a lo largo de la historia de la revelación. La guerra civil que protagonizó Absalón fue, como siempre sucede en estos casos, un conflicto de intereses y de lealtades, un conflicto en el que todos los protagonistas debían definir forzosamente sus posturas. Haciendo un poco de historia, el príncipe Absalón huyó a Geshur, a casa de su abuelo materno, y permaneció allí durante 3 años. Esto por haber asesinado a su propio hermano, de lo que nos habla el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Usted recordará, Amnón, medio hermano de Absalón, viola a su media hermana Tamar, y entonces Absalón, que era hermano de padre y madre de Amnón, de Tamar, mata a Amnón y huye a Geshur, al refugio de su abuelo materno. Después de un tiempo, Joab, el comandante del ejército, se abocó a preparar el regreso del príncipe, lo que nos lleva a la pregunta de por qué lo hizo. Y seguramente lo hizo porque sabía que David estaba envejeciendo, que iba a haber cambios en el poder y él tenía que asegurarse la gratitud del príncipe Absalón. Estaba asegurando sus propios intereses, tratando de asegurar su injerencia sobre David y a la vez conquistar la gratitud de Absalón, su más probable sucesor. Pero la iniciativa de Joab tuvo consecuencias desastrosas. Provocó un incendio que empezó en su propia parcela y terminó extendiéndose a toda la nación. Cuando Joab regresó, Absalón se negaba a verlo por no comprometerse con el rey, y entonces Absalón quema la parcela de Joab. Él va a reclamarle y Absalón le dice: ¿por qué no has venido a verme? Era evidente que no lo tenía bajo control. El panorama se complicó cuando Absalón consiguió el apoyo de una facción del ejército encabezada por Ahitofel, el más brillante de los estrategas del rey. En 2 Samuel capítulo 16 se nos habla, hermanos, de la capacidad de este hombre, y así de forma fulminante las 10 tribus del norte que inicialmente titubeaban en la rebelión terminaron comprometiendo su lealtad con el príncipe rebelde, mientras que solo 2 tribus, Benjamín y Judá, se mantuvieron fieles al rey. La suerte estaba echada y ya no había vuelta atrás, pero mientras los protagonistas del relato decidían sus posiciones a favor o en contra del rey, David mostraba una actitud vacilante, pues en lugar de defender la ciudad de Jerusalén, que era una de las más fáciles de defender en la antigüedad, decidió abandonarla, declararla una ciudad abierta para que el enemigo pudiera entrar en él. Cuando las tribus de Israel acudieron a David para ofrecerle el reino, le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eres el que sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Además, el Señor ha dicho que tú apacentarás al pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey cortó un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David como rey de Israel. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 5. A la luz de ese pacto, el rey no solo sería el guardián del amor de Dios por el derecho, era su líder supremo, el juez supremo de la nación, y tenía la responsabilidad de salvar,
de lidiar, de ser el líder caudillo obligado de la nación. Sin embargo, en el momento crucial, David titubeaba en el cumplimiento de su deber, pues el deber le atribulaba porque significaba tener que luchar contra su propio hijo. La vida del hombre de Dios es así. El Señor Jesús habla con frecuencia del costo del seguimiento, diciendo que ninguno que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de los cielos. Y los apóstoles reiteraron que el seguimiento era realmente demandante. Amados, decía el apóstol San Pedro, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Lutero creía que la relación del hombre con Dios no puede darse en un marco apacible, por lo que afirmó cuando ya era viejo, antes de su muerte: si yo vivo más tiempo, me gustaría escribir un libro sobre las tribulaciones, pues sin esta ningún hombre puede entender las Escrituras, ni la fe, ni el temor, ni el amor a Dios. Cuando Andreas Karlstadt, su antiguo profesor de la universidad, abrazó la Reforma, abandonó su toga magisterial y su título de doctor, empezó a vestirse como campesino y exigió que le llamaran hermano Andreas. Lutero lo confrontó preguntándole: ¿piensas que te conviertes en una persona humilde solo porque usas ropa de campesino? Le decía: ¿tienes idea de cuánto más desearía yo vivir en una granja y ver los ojos amorosos de mis animales que vivir en medio de una congregación peleonera? Pero la lealtad de Cristo demanda mucho más que tolerancia a los retos de la vida en comunidad. El maestro planeó el dilema de la lealtad exclusiva en medio de una tajante afirmación cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dado que servir desde el punto de vista bíblico significa ser esclavo, entonces la sentencia de Cristo no es un asunto de recomendabilidad. Él no dijo: no es recomendable servir a dos señores. Es una cuestión de prioridad. Tampoco es un asunto de responsabilidad. Cristo no dijo: no debéis servir a dos señores. Es de preferencia moral, es materia de imposibilidad. No podéis servir a Dios y a otro señor, quien quiera que éste sea. No hay opción, solo tenemos un amo y solo a uno podemos servir. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de cualquier otro. El problema es que todo mundo había tomado una posición, todo mundo había definido su postura, y David todavía titubeaba entre su responsabilidad como rey y su amor como padre. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que se cambia la victoria en luto cuando no vivimos a la altura de las demandas morales de Dios. Después de su pecado con Betsabé, el rey vivió cierto tiempo en aparente calma, hasta que el profeta Natán se presentó delante de él para contarle una parábola, la parábola de su propia maldad. El profeta inició el relato. En tanto que éste se desarrollaba, el furor de David empezó a encenderse. Era como si empezaran a soplarle el carbón en el anafre en contra de aquel villano de la historia. Al final, hermanos, airado gritó: vive el Señor, que este hombre es hijo de la muerte. 2 Samuel 12:5. Ser hijo de la muerte significa concretamente: este hombre está muerto. Nada más no le han avisado, dice la canción. Él había sentenciado al culpable de la parábola sin saber que era el propio rey. Bueno,
es importante recordar que la ley de Moisés no castigaba el robo de ganado con la pena de muerte, Éxodo 22 del 1 al 4, pero el furor de David era tal que sentenció terminar lo que a sus propios ojos era una enorme injusticia, y seguramente lo último que hubiera esperado escuchar de labios de su amigo, de su consejero espiritual, de su pastor, eran las palabras: ese hombre eres tú. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada, y tomaste a su mujer por mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual desde ahora la espada jamás se apartará de tu casa, porque me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías para que fuera tu mujer. Por tanto, y empieza a hacer una declaración con la fórmula profética autoritativa. Así ha dicho el Señor: he aquí yo levantaré sobre ti un mal, sobre ti tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, otro lo hará a plena luz ante los ojos de Israel. Pero aún más, seguramente la traición de Agitofel fue causada por el propio pecado de David con Betsabé, narrado en 2 Samuel 11. Este pasaje dice que el nombre del padre de Betsabé era Eliam, y en el capítulo 23, versículo 34, dice que el padre de Eliam era Agitofel. Así que seguramente decidió apoyar la causa de Absalón, actuando como el vengador de la sangre, del que nos habla la palabra del Señor allá en la ley de Moisés. La Biblia reconoce las capacidades de estratega de Agitofel al afirmar, y el consejo que Agitofel daba en aquellos días era como si se consultase a Dios mismo. Así era con Agitofel, así era con David como con Absalón, 2 de Samuel 16:23. Para desgracia de David, su capacidad se utilizó para aconsejar a Absalón una medida que significaba un atentado contra su familia que David nunca había vivido antes. Cuando David se opuso a Saúl, tuvo que mandar a su familia, a sus padres, al extranjero con un rey llamado Nahash para que lo protegiera. Cuando la Revolución Mexicana, Francisco Villa mandó a sus padres a La Habana y estuvieron en Cuba hasta que finalmente pudieron regresar con seguridad. Aquí ocurre algo similar. Dice la palabra del Señor, Agitofel se prepara para asesorar a David y a Absalón, y lo primero que le dice Absalón es: llégate a las mujeres de tu padre, tienes que abusar de ellas públicamente para demostrar que no hay posibilidad de reconciliación. Eso no se puede perdonar. Y hermanos, como si fuera un circo, el hombre lo hizo. Pero con toda seguridad, la amenaza de Agitofel era en el terreno militar. La noche en que decidió abandonar Jerusalén para ir a Mahanayim, según Abarbanel, un rabino de la Edad Media, Agitofel propuso una estrategia de 5 puntos para asegurar la victoria total. Fíjense lo que le aconsejó. Primero, tomar una fuerza pequeña, representativa de las 12 tribus de Israel, 1000 hombres por cada tribu. 2, efectuar un ataque esa misma noche mientras pudiera atrapar a David antes de que cruzara el río Jordán. 3, reservar la dirección de las fuerzas a Agitofel mismo para garantizar la seguridad de Absalón. 4, matar a David. Y 5, pacificar al país
decretando una amnistía para las fuerzas de David. Para fortuna del rey, Absalón desoyó el consejo, el único que podía llevarlo a la victoria, y dejó a David escapar, huir a Mahanayim, llegando al norte, a la tierra de Galaad, preparándose para la defensa. De manera que perdió la única posibilidad que tenía de vencer a su padre. Cuando Ahitofel oyó la decisión de Absalón, abandonó las fuerzas del príncipe rebelde, arregló los asuntos de su casa y se suicidó porque sabía que la guerra estaba perdida. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de que en aquel día, en el día de la victoria, David cambió la victoria en luto, y la tercera razón es que cambiamos la victoria en luto cuando cedemos a las tentaciones de la fatiga espiritual. La rebelión de Absalón descubrió a David oscuros sentimientos latentes, como el rencor de sus enemigos ocultos y el fermento del separatismo en las tribus de su reino. Así, un hombre llamado Simeí de la familia de Saúl injurió al rey cuando iba huyendo, gritando desde la otra ribera del río Jordán: ¡Fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! El Señor te pagó por la sangre en la casa de Saúl, en lugar del cual has reinado, y el Señor le ha entregado tu reino a tu hijo Absalón. Y mírate aquí sorprendido tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. El hombre gritaba, arrojaba piedras y polvo al cielo, burlándose del rey. Pero al mismo tiempo, David conoció la lealtad de hombres del pueblo como Barzillai y Shiva, de los que hablan 2 Samuel 16:2 y 19:32, y de importantes líderes como Husai y Sadoc. La batalla, hermanos, en la que los hombres del rey debían enfrentar a las de Absalón, fue preparada en los bosques de Efraín, donde los veteranos soldados del rey emboscaron las fuerzas de Absalón. Yo no sé cómo sea la región, pero seguramente sus trampas hicieron que los hombres se desbarrancaran, porque dice el texto que fueron más los que mató el bosque que los que mató la espada. Murieron 20,000 de los hombres de Absalón. Fue planeado para derrotarlo en los bosques de Efraín, donde los veteranos soldados del rey emboscaron las fuerzas de Absalón. El príncipe era un estúpido con iniciativa y mordió el anzuelo, y las fuerzas de David lo derrotaron completamente. Tan exitosa fue la estrategia que el resultado fue la aniquilación total de sus fuerzas. Sin embargo, antes de que empezara, la batalla estaba decidida, porque el Señor había decidido su fin, y por eso el autor sagrado dice: allí cayó el pueblo de Israel ante los siervos de David, y aquel día se hizo allí una gran matanza de 20,000 hombres, pero en aquel día el bosque causó más muertes que la espada. 2 Samuel 18, 7 y 8. La intervención divina fue evidente incluso para un anónimo corredor etíope que notificó a David el resultado de la batalla. Dice la palabra de Dios que cuando la batalla terminó, uno de los soldados del rey, de Joab, le dice: vi al hijo del rey colgado a la cabellera de una rama. La Biblia habla de la cabellera de Absalón. La mayoría de ustedes no van a saber de lo que estoy hablando, pero los que somos de mi época sabemos lo que era la cabellera a la Farra. Era una actriz norteamericana que tenía una cabellera impresionante y era el sueño de opio de los pubertos de aquella camada, ¿no? Bueno, era el caso de Absalón. Tenía una cabellera que se cortaba una vez al año y pesaban lo que pesaba su cabellera. El hombre andaba por el mundo luciendo su cabellera, y fue la causa de su perdición.
Dice que corrió en medio del bosque, su cabellera se prendió de una rama y su mula pasó entre sus piernas. Decía Carlos Spurgeon, así quedó entre el cielo y la tierra como rechazado por ambos. Cuando Joab le dice a su soldado, ¿por qué no lo mataste? Él dice, porque el rey ordenó que no lo tocásemos. Absalón no hace caso, toma su espada, pero no la va a usar. Y toma 3 estacas, las afila, guarda su espada y sin mediar palabra las entierra en el corazón del príncipe rebelde. Joab tenía una filosofía práctica. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y llegó y lo masacró. Y después fue dada la noticia al rey por un corredor anónimo, quien llega delante del rey diciendo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de los que se levantaron contra ti. Adicionalmente, el término hebreo que Reina Valera 60 traduce como victoria es la palabra Teshua, que significa salvación. Sin embargo, la noticia del triunfo dio al rey un profundo dolor. Al ser notificado la muerte de su hijo, el rey lloraba diciendo, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero una vez más, la figura de Joab fue crucial para salvar la victoria. Y tras la muerte de Absalón, la situación de la nación estaba volátil. Los hombres de David entraron a la ciudad a escondidas como los que huyen de la batalla. Habían sí logrado la victoria, habían salvado al rey y a su casa, pero habían matado al príncipe rebelde, habían desoído el mandamiento del rey. Y ese día Joab le dice, hoy has avergonzado el rostro de tus siervos que han librado tu vida y la vida de tus hijos y tus hijas, de tus mujeres, de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que aman, a los que te aman. Porque estoy seguro que si todos estuviéramos muertos y tu hijo estuviera vivo, tú estarías feliz. Por tanto, levántate y habla al corazón de tu pueblo, porque juro por Dios que si no lo haces, no quedará un hombre contigo en esta noche y será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud. ¿Cómo una victoria semejante pudo transformarse en una derrota tan amarga? Si Dios nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo, ¿por qué tantos cristianos vivimos como derrotados? La respuesta es que David cedió a la tentación de la fatiga espiritual. Obviamente, hermanos, debemos recordar que esta tentación solo ocurre al que verdaderamente se compromete con su vocación. Hombres como Moisés, quien después de luchar durante 40 años terminó exasperado en Meriba, o como Elías el profeta, que huyó a la cueva de Horeb después de degollar a los profetas de Baal, diciéndole a Dios que él estaba sosteniendo su obra. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo y olvidamos que tan solo somos instrumentos, por cierto indignos, en las manos de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que hace cumplir sus designios en medio de la fragilidad humana? Y por esa razón Pablo afirmaba en los Corintios decididamente cuando afirmaba, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el año 1626, los holandeses hicieron un trueque con los nativos americanos, por lo que recibieron la isla de Manhattan a cambio de mercancías que valdrían hoy día $24. Los españoles hicieron lo mismo
en Mesoamérica al cambiar oro por espejos. Y por esa razón nunca ha faltado quien piense que los habitantes del Nuevo Mundo eran unos perfectos tontos. Pero si alguien se apresura a llegar a esta conclusión, está actuando como un tonto que ve un anuncio de Marlboro y corre a comprar un caballo. Las cosas tienen el valor que se les asigna. Ejemplo de esto es que el artista italiano Salvatore Garau ha conseguido vender el vacío por 15.000 euros, presentando en una subasta como una escultura inmaterial. Una obra es visible, pero lo más sorprendente es que esta historia de los requisitos impuestos por el creador, la criatura lleva el nombre Tosono, yo soy, y debe colocarse en una casa en particular, en una habitación libre de cualquier obstáculo, con dimensiones de 1,50 por 1,50. Estamos hablando de que un hombre vendió el vacío. No vendió nada, no hizo, pero decía que era una escultura y exigía que el que la comprara tuviera un espacio adecuado para que pudiera exhibir la escultura allí. San Pablo dice que los hombres hicimos y seguimos haciendo un mal negocio al cambiar la gloria al Dios incorruptible por ídolos muertos, Romanos 1:23. Y los cristianos hacemos exactamente lo mismo cuando cambiamos la victoria de Cristo y dejamos que nos sea arrebatada, cuando cambiamos la alegría de la victoria en Cristo por la tristeza de un funeral. Así que vale la pena recordar que San Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. La victoria cristiana es un don de Dios y nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. ¿Por qué entonces tantos cristianos y tantas iglesias parecemos verdaderamente derrotados? Seguramente parte de la respuesta se encuentra en las lecciones de la experiencia de David, que había obtenido en una victoria rotunda que terminó transformándose en un amargo luto. ¿Qué lecciones aprendemos de esta experiencia? Aprendemos que se cambia la victoria en luto cuando mantenemos la lealtad dividida. Ciertamente la única lealtad del cristiano es a Cristo y a sus propósitos. Aprendemos que se cambia la victoria en luto cuando no vivimos a la altura de las demandas morales de Dios, y finalmente se cambia la victoria en luto cuando cedemos a las tentaciones de la fatiga espiritual. Hacemos esto cuando dejamos de depender del Señor y su soberanía e intentamos resolver las cosas con nuestro recurso. Bien advirtió Carlos Spurgeon cuando decía: no se puede cargar los cañones de Dios con la pólvora del diablo. No se puede, lo que quería decir es que la obra de Dios debe hacerse con los recursos de Dios, que es el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos y es quien puede cambiar las circunstancias o cambiarnos a nosotros y capacitarnos para pelear la buena batalla de la fe. En síntesis, ser un cristiano victorioso o una iglesia victoriosa no consiste en cantarlo o en confesarlo en los servicios para volver a nuestros hogares para vivir las mismas miserias. No radica en una catarsis pública para regresar al trabajo y a la escuela y seguir siendo exactamente iguales. Tampoco es asunto de inteligencia emocional. La vida cristiana tiene que ver mucho más con inteligencia y con emociones. Tiene que ver con compromiso constante con Cristo, con aferrarse a esa victoria, razón por la cual Oswald Chambers decía con toda seguridad: la tenacidad es más que resistencia, es resistencia combinada con la absoluta certeza de lo que esperamos que suceda. Tenacidad significa
más que aferrarnos, lo cual podría revelar nuestro temor a soltarnos y caer. Nuestro mayor temor no es que vayamos a ser condenados, sino que de alguna manera la obra de Cristo fracase y la victoria que Él encarnó, su amor, su paciencia, su justicia, su bondad, su perdón entre los hombres, finalmente no prevalezcan y representen un objetivo inalcanzable para nosotros. Entonces viene el llamado a la tenacidad espiritual, que no es un llamado a confiar sin hacer nada, sino un trabajo con la certeza de que Dios nunca será derrotado. Hermano, hermana, todos los cristianos en algún momento de nuestra vida pasamos por altibajos espirituales. Decía Erez Sproul en un artículo que escribió, que se titula, si quiere buscarlo después en internet, La noche oscura del alma. Él dice que la fe no se mueve constantemente, vacila, oscila, hay altibajos, vamos de fe en fe, y eso hace que de pronto el cristiano enfrente una situación paradójica. Puede tener tribulación en la cabeza y a pesar de ello paz en el corazón. Puede atribularse por lo que está viviendo, por el futuro, pero en su corazón sabe que Dios está en el control y no va a pasar otra cosa que Dios no permita. Dios le dio la victoria a David, rotunda, contundente. El último de sus adversarios cayó a manos de Absalón, pero aquel día David cambió la victoria en luto. Podemos hacerlo, hermanos, pero debemos recordar lo que San Pablo dice: gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos que la bendigas en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén.